Muy bien, como continuidad de la excelente exposición que tuvimos la semana pasada por parte del doctor Gustavito acerca de la psicología transpersonal, yo me tomé la libertad de hacer unas noticas que las someto a debate en este momento. Eh, una de las cosas que hemos aprendido y que aplicamos en Medinet hace mucho tiempo es generar este tipo de revisiones constantes a, a lo que son los paradigmas, que esos muchas veces se enquilosan y toman posesión de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Desde hace mucho tiempo teníamos una práctica que pues, la pandemia ha renovado, era revisar las historias clínicas, yo lo digo desde el ámbito del ejercicio de psicología clínica. Revisábamos ciertas historias clínicas con los pacientes y nos poníamos de acuerdo con eh, dos o tres profesionales opinando acerca de procedimientos más rápidos, más adecuados o corrección de algún camino terapéutico que teníamos. Y eso era básicamente someter permanentemente a consideración y a cuestionamiento cualquier paradigma, incluso los paradigmas de tipo científico. Eso es un principio que yo propongo que en este momento lo apliquemos. Yo arrancaría con una definición general para que todos entendamos de qué estamos hablando. Esa definición son tres renglones. Yo sé que la psicología transpersonal puede definirse en libros enteros, pero para que tengamos un punto de partida y es algo así como un resumen de lo que yo escuché de la conferencia del doctor Gustavo. Técnicamente, la psicología transpersonal es una rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana con el marco de trabajo e investigación de la psicología moderna. Digamos que esa es una definición generalmente aceptada. Eh, yo voy a hablar de la primera observación que yo tengo y lo someto a consideración de ustedes. Leo textualmente porque pues economizo tiempo y esfuerzos. La teoría o pues la psicología transpersonal retoma permanentemente a Maslow. Los que hemos recibido una formación en psicología, creo que conocemos muy bien a Maslow, ¿cierto? Por el tema de motivación principalmente. Cuando hablábamos en la parte del pregrado de motivación, teníamos que ver a Maslow, ¿cierto? Eh, pero Maslow, y lo digo con mayúsculas, está revisado, está superado, está actualizado. Principalmente, eso es lo curioso, desde el área de mayor aplicabilidad durante décadas. Maslow tuvo la vigencia durante muchas décadas en un área de psicología organizacional. No había psicólogo organizacional que no aplicara todo lo que eh, eh, nos enseñó Maslow. Hoy día la pirámide de Maslow, si bien define un concepto básico, se quedó corta. Ya, se quedó corta. Las teorías de competencias, que es otro paradigma que es mucho más reciente que Maslow, explican con mayor profundidad el tema de motivación y por ende la pirámide de Maslow. Y siempre se cuestionó el asunto de que le llamaban pirámide porque eso no era pirámide, eso era en dos dimensiones, era un triángulo. ¿Sí? Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Maslow está revisado. Yo no lo quiero, no lo menciono ahí en términos de que botemos a la basura Maslow. No, de ninguna manera. Es como botar a la basura los griegos que nos enseñaron tantas cosas. Con el debido respeto y con mucha educación, vamos a tener que decir que los avances en investigación y los nuevos paradigmas, principalmente en términos de motivación y en psicología organizacional,
trajeron explicaciones mucho mejores en términos de la conducta humana alrededor del tema de motivación. Y Maslow se quedó como un pionero en su momento. Pero lo que yo noto es que la psicología transpersonal, lo que han llamado psicología transpersonal, vuelve a mencionar a Maslow todo el tiempo. Es decir, como volver a crear un área de conocimiento hoy día, quedándonos con conceptos que ya están superados. ¿Mm? Esa es mi crítica inicial. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, lo que traté de plantear en la conferencia, de pronto no fui suficientemente claro al mencionar a Maslow. Se refiere a dos cosas. Una, Maslow se considera como un pionero de la psicología transpersonal en el sentido de que fue parte de un movimiento o de una, sí, también de un enfoque psicológico que se llamó la psicología humanista. Y después muchos de los teóricos de la psicología humanista y de los investigadores al respecto utilizaron, digamos, la figura de Maslow y la influencia que Maslow tenía como presidente de la Asociación Americana de Psicología y creador del Journal de Psicología Humanista, etcétera, y sobre los planteamientos que él hizo después del tema de la pirámide, sobre la necesidad que tenían los seres humanos de, una vez logradas ciertas satisfacciones que él menciona en ese tema inicial, pues conducían a un nuevo enfoque y a la necesidad de respuestas a las personas o los pacientes que manifestaban cierto desequilibrio y ciertos problemas o malestares que no se podían ubicar dentro de esa pirámide ni dentro de las primeras explicaciones de Maslow. Una vez que se empezó a desarrollar el tema de la psicología transpersonal, vinieron otros autores y otros psicólogos e investigadores, y el tema de Maslow quedó así como en la metáfora que tú expresas, quedó como el tema de los griegos, ¿no? Entonces, Maslow es como decir Aristóteles frente al pensamiento del positivismo lógico, versus Heráclito frente al pensamiento de la lógica paradójica. Okay. Es un punto de referencia, no es la esencia misma de la psicología transpersonal, es Maslow. Eso sí, no es así. Maslow es más importante y más trascendente en el desarrollo de la psicología humanista, que fue pues una respuesta, como les decía antes, fue una respuesta de un grupo que también se llamó Movimiento Humanista y que abarcó no solamente el tema de la psicología, sino también el tema de la antropología y la sociología, para poder entender o digerir de alguna manera el fenómeno este aterrador de la Segunda Guerra Mundial y toda esta cosa tan espantosa. Okay. Y hay otra gente, por ejemplo, Kurt Lewin y los franceses del movimiento de las relaciones humanas que se llamaban en ese tiempo, eh, que dieron lugar pues a la dinámica de grupos y a una cantidad de cosas que tenían que ver con esa situación política. De hecho, Kurt Lewin fue famoso por un experimento que hizo con niños en donde los separaba en tres grupos y para hacer una tarea de esas manuales,
y en un grupo pues se establecía un régimen autocrático mediante pues unas instrucciones, unas palabras y exposiciones que les hacían a los niños para que se imbuyeran, digamos así, se identificaran con un tipo de organización de su grupo de trabajo en forma autocrática, en donde el líder del grupo, o sea, el maestro, asumía una posición totalmente dominante, no permitía ningún tipo de opinión ni de salirse de unas normas muy estrictas, etcétera, etcétera. Luego otro grupo que llamaban laissez-faire, o sea, un grupo pues casi anárquico, por decirlo así, donde el líder solamente decía esto es lo que hay que hacer y no respondía a preguntas ni intervenía y dejaba que los niños hicieran lo que quisieran y no tomaban ninguna autoridad. Y otro grupo que llamaron democrático porque permitía la interacción entre el maestro, el líder y los niños, o escuchaba opiniones, mantenía una gran flexibilidad, los acompañaba, los trataba pues de una manera muy abierta, muy amigable, etcétera, etcétera, sin ejercer una autoridad manifiesta sobre el trabajo. El resultado de ese experimento es que los niños del grupo autocrático hicieron la tarea más rápido, más de acuerdo a las instrucciones, pero manifestaron conductas de conflictos, agresividad entre ellos, varios fenómenos que Lewin detalló pues en sus informes. El grupo laissez-faire mostró pues una anarquía total, los niños desconcertados, no sabían qué hacer, algunos manifestaron pues conductas de juego, de distorsión de la actividad, no hicieron nada, otros trataron de hacer lo que les parecía, pero se sentían angustiados porque no tenían una dirección, etcétera. Y en el grupo democrático, pues el resultado fue no tan perfecto como en el primer grupo, pero los niños se sintieron muy bien, estaban muy contentos, e hicieron la tarea más o menos bien, sin problemas, no hubo conflictos ni peleas. Bueno, y entonces Lewin, que era un judío alemán que había huido de la guerra, pues sí fue recibido en Estados Unidos con con mucho entusiasmo y le pusieron un laboratorio a su disposición, etcétera. Entonces declaró que ese experimento probaba que los regímenes democráticos eran mejores que los autocráticos. Eh, Esto al principio pues fue manipulado políticamente y ya antes de morir Lewin reconoció que pues había sido influido por su situación personal y que en cierta manera había hecho esto como para agradecerle a la democracia americana su recibimiento y su asilo. Y que pues obviamente no era es decir, los resultados del experimento no eran suficientes como para declarar que efectivamente cierto tipo de régimen político era mejor que otros, etcétera, etcétera. Esto para mostrar más o menos cuál es el ambiente en el que se desarrollaron tanto el movimiento de relaciones humanas en Francia como el movimiento humanista en parte de Europa y en Estados Unidos, influido por factores sociológicos y políticos que pues estaban muy recientes en la memoria de la gente, porque pues como todos sabemos, la ciencia y la investigación y en general el pensamiento también dependen mucho de factores sociales, económicos, políticos y ambientales que están vigentes en determinado momento. Este movimiento humanista pues
tuvo cierta fuerza y de ahí se desarrollaron pues algunas tendencias que se aplicaron sobre todo en las organizaciones. Acuérdate que el creador del concepto de recursos humanos, este brasileño, se me olvidó ahorita el nombre, Sí. él hace una historia de la psicología organizacional, Sí. comenzando pues con la psicología, la famosa administración científica, tiempos y movimientos, después enfocada en el trabajo, luego Weber con el planteamiento estructuralista de que lo importante era la organización y no las funciones o los trabajos, y después el movimiento de relaciones humanas que venía a plantear que lo importante en las organizaciones era el recurso humano. Bueno, en fin, eso dentro de ese marco que tuvo mucha importancia en la década de los 70s y 80s y que pues inclusive en Colombia dio como resultado que muchas organizaciones cambiaran el nombre de relaciones industriales, su oficina de personal en manos de abogados y contadores, lo pasaran a psicólogos y le cambiaron el nombre por recursos humanos. Luego vino una crítica muy fuerte, ¿tú te acuerdas? En donde se dijo que pues, los seres humanos no eran recursos, eso era una cosificación del ser humano y que más bien deberían llamarse talento humano, bueno, y ahí sucesivamente. Pero digamos, para enfocar el tema de Maslow, lo de Maslow fue importante en cuanto pues que él era un tipo que tenía mucha influencia y mucho reconocimiento y pues ayudó a crear esa asociación internacional, la Asociación Americana y la Asociación Francesa de la Psicología Transpersonal. Pero luego la psicología transpersonal siguió su camino y Maslow quedó como bien lo pudimos entender, quedó como un referente, ¿no? Como un punto de partida de alguien que planteaba estas cosas, aunque estas cosas venían de mucho tiempo atrás, desde épocas muy antiguas, con la famosa lógica paradójica. Mira lo que estás haciendo. Tú nos llevas en un recorrido que a veces remontas a Maslow, que pues es primera mitad del siglo XX, y mencionas Sí. a las guerras, las influencias o las variables externas como las guerras, todo el movimiento político, etc. Todo ese tipo de cosas, si bien estoy totalmente de acuerdo que fueron moldeando el conocimiento, con las décadas ulteriores, la ayuda tecnológica fue haciendo como enfocando la metodología científica y pretendiendo cada vez más eliminar, o por lo menos lo que nosotros llamamos en el método científico, controlar las variables externas para que el experimento pudiera ser replicado y encontrar esas conclusiones que tú mencionas, pero no tanto eliminando, sino controlando las variables externas. Eso se fue perfeccionando con las décadas. Por esa razón, es más mi segunda observación. Porque tú sabes que cuando esos primeros experimentos en todas las áreas del conocimiento se elaboraban, se echaban a andar, este concepto que te estoy mencionando, el control de las variables para aislar la observación y las respuestas que se quieren observar, era muy importante. Era muy importante y eso se fue perfeccionando. En la primera mitad del siglo XX, pues en términos de experimentación, estábamos como en pañales, porque si en algún momento el político de turno decía tal cosa, pues mira lo que estabas hablando de Levin.
¿cierto? Correcto. Dejó influenciar por cuestiones personales. Esa es una variable externa perfectamente identificable y en este momento la ciencia provee de recursos para controlar esas variables. El descontrol de esas variables es mi posición, ayudó a que se convirtiera un grupo de conocimiento o un área de conocimiento en una cosa que se llamó psicología transpersonal. ¿Por qué? Y va la crítica directa. Segundo, vuelve a incorporar terminología. Vuelve a incorporar terminología ya superada por la ciencia fáctica, que induce a inferencias arbitrarias, subjetividad y atenta claramente con los principios científicos de objetividad. Ejemplo, palabras como existencia, conciencia, trascendencia, mente, todo, nada, y así una cantidad de acepciones lingüísticas, y eso está en Luria, tú bien lo sabes, Gustavito. Luria se dedicó a la neuropsicología lingüística para enseñarnos todas estas vainas que podían ser aceptables, ser usadas en terminología descriptiva, objetiva, científica. Pero cuando uno empieza a conformar, digamos, un grupo de conocimiento, en este caso, psicología transpersonal, y acepta el uso de ese tipo de palabras, pues tú tienes dos caminos. Aceptarla subjetivamente. ¿Qué interpretación le puedes tú, Gustavo, o Alexander, o Andrés en este momento darle a mente, a conciencia, a todas esas palabras? Aquí nos podemos quedar días para ponernos de acuerdo y no lo vamos a lograr, porque es tan subjetiva esas palabras que fueron incluso eliminándose de la terminología científica para llegar cada vez más a hacer análisis objetivos. ¿Sí? Ese es un principio científico. Hay otra crítica que digamos, empata con lo que yo te estoy diciendo. Confunde con su definición holística, entiéndase holística del todo o que considera algo como un todo, y acepta, expresa y tácitamente el eclecticismo sin mencionarlo. Y eso es un peligro. El eclecticismo, ¿qué es? Es el enfoque conceptual que no se sostiene rígidamente a un paradigma o conjunto de supuestos, sino que se basa en múltiples teorías, estilos, ideas para obtener información complementaria de un tema o aplica diferentes teorías en casos particulares. El elemento primordial en ciencia es seguir un mismo paradigma, reconocer que hay diferentes paradigmas. Pero uno, si en ciencia quiere hacer algo bien hecho, siga un paradigma y demuéstrelo con base en ese único paradigma. Pero lo peor que puede hacer uno es cojo un pedacito de aquí, otro pedacito de aquí, otro pedacito de aquí. Y ese es un sancocho que cuando vas tú a explicar los resultados de una investigación, un experimento, te encuentras con el veneno del eclecticismo que te lleva a hacer conclusiones confusas y totalmente invertebradas. Esa es la gran crítica al eclecticismo. Básicamente me adelanté dos observaciones. Hasta ahí, ¿qué opinan ustedes? Porque Gustavito, pues obviamente, como maneja pero tú, Alexander, ¿qué opinas? No te oímos.
Sí, mi doctor León Andrés, la universidad que recién Gustavo, yo tenía una pregunta en ese sentido, y es cómo de alguna manera en la praxis estos psicólogos, digamos, que desarrollan bajo el modelo de esta corriente, ¿cierto? De esta teoría transpersonal, puede de alguna manera No, digamos, Alexander, desarrollarse. no te estamos oyendo. ¿Notan que Alexander está también cortado? Un cortado, no, Sí, no le estoy preguntado. Sí. Voy a acercarme un poquito más. ¿Así está bien? No, ¿Está bien así? no es por el audio tuyo, sino por la señal, es posible. ¿Cierto, Andrés? sí, se distorsiona. Se distorsiona. Sí, se escucha mal. Yo voy a ser muy concreto, mi doctor, muy concreto, y es cómo un psicólogo transpersonal puede, en la praxis, como un psicólogo transpersonal puede defenderse a los organismos que regulan la práctica. O sea, ¿cómo podría? Discúlpanos, es que es muy interesante tu planteamiento y queremos... ¿Por qué no le sugieres que te lo mande por chat y tú no lo replicas, Edgar? Sí, porque eres tú con quien no... Pues yo escucho perfectamente a Gustavo y a Andrés, pero tu señal está generando esa interferencia. De pronto, si sales y entras, y ensaya salir y entrar. Pues desactive la cámara. Perfecto. Intenta desactivar la cámara y Activa la cámara. Bueno, él hizo el primer procedimiento. Sí. Pues mientras llega a Alex, ¿qué opinas, Gustavito? Mientras llega Alexander, ¿qué opinión te merece la observación que acabo de hacer a la psicología transpersonal alrededor de objetividad y holística, eclecticismo? ¿Sí me escuchaste, Gustavito? Pensé que estabas preguntándole a Alexandra. No, no, ya entró Alexander. Okay. ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Excelente, excelente, bien, muy bien. Ahí vamos avanzando un poco. Bueno, Bien. tenías un punto. Sí, básicamente, digamos, una de mis preguntas es, frente a la práctica del psicólogo transpersonal, en relación a los controles y a los organismos reguladores de la práctica psicológica, cómo los psicólogos transpersonales pueden de alguna manera, digamos, defenderse frente a alguna situación, frente a algún caso que de pronto no salga muy bien frente a los organismos reguladores de la práctica clínica cuando su praxis se basa en aspectos, digamos, no muy científicos desde la teoría científica, ¿no? Porque el doctor Gustavo lo decía, ellos son científicos a su forma, en su manera, pero frente a los organismos reguladores, frente a una situación que pueda pasar, ¿cómo podrían estos psicólogos defenderse? Ni idea, francamente, sobre eso no tengo ningún conocimiento. Yo te respondería de la manera siguiente, Alexander, y yo creo saber para dónde vas. Si yo soy un psicólogo transpersonal, manejo un sancocho de conocimiento, ¿sí? Eclecticismo, subjetividad, no objetividad, bueno, un sancocho, y me llega clínicamente, porque hay que delimitar el asunto, clínicamente un paciente, con remitido de comisaría por un caso de violencia intrafamiliar y ahí encuentra uno indicadores de abuso sexual infantil y violencia intrafamiliar. Ese informe que yo voy a hacer va a estar cundido de subjetividad.
cundido, porque yo voy a utilizar una terminología en la mente del señor papá, se presentó una debilidad en la trascendencia y perdió la conciencia de su... ¿Qué es esa vaina? El juez va a quedar descrestado, el que lea esa vaina, porque no va a entender y simplemente va a decir qué es lo que quiso decir. O sea, sostenga esa vaina. Se va a encontrar lo primero en un sistema penal acusatorio con una contraparte que le va a cuestionar absolutamente todo lo que dice el informe y los conceptos, porque no tienen suficiencia. Fíjese la experiencia de nosotros, y la doctora Elizabeth lo sabe, y tú también, Alexander, cuando nos tenemos que sentar allá delante de un juez a sostener lo que dijimos, somos rudamente objetivos, o sea, no nos permitimos dejar que entre cualquier subjetividad, somos muy concretos y al punto. Y siempre tenemos como punto de referencia DSM-5, la investigación respectiva, etc. Lo que hablábamos en estos días, que en muchas ocasiones para temas complicados, siempre llevamos debajo del hombro la argumentación que necesitamos para demostrar algo que está demostrado ya en ciencia, porque nuestra función es también pedagógica. Eso no creo que lo pueda sacar fácil el psicólogo transpersonal. Sí, además de, bueno, yo no, o sea, negar digamos, estos análisis y planteamientos de alguna manera también pseudocientíficos en algunos aspectos, porque no todo es tan volátil y tan irreal. Reconocemos que sí hay cierto asiento en lo que plantean en algunos aspectos, pero de alguna manera, digamos, para organismos también que entren a analizar algún procedimiento. Vamos a suponer, una persona salió más loca que va de chavetada que sana de un procedimiento de esto. Entonces resolvió denunciar al psicólogo transpersonal con gran experiencia, 20, 25, 30 años de experiencia en psicología transpersonal ante los organismos de control en psicología, el Tribunal Deontológico de Ética. Y entonces el Tribunal Deontológico de Ética tendría que, uno, basarse en decirle, no, es que psicología transpersonal no está aceptada para hacer trabajo con seres humanos porque ellos no tienen la sección para ello, o debería crearse la sección para este tipo de enfoques que entren a mirar la praxis clínica del profesional. Sería lo conveniente en el entendido de que tampoco podemos satanizar y decir que no funciona o que definitivamente no tiene, digamos, cierta viabilidad estos procesos, porque indefinidamente en algunos casos sí los tienen. Entonces, Alexander, mira, para hacerte muy concreto, en la experiencia de década y media o 2 décadas que estamos lidiando con el sistema penal acusatorio, con el nuevo código penal, etcétera, yendo a juzgados y ahí a Bogotá, donde nos toca ir, nunca he visto un psicólogo que se presente como psicoanalista. Porque eso es dar papaya. Yo, psicólogo, hice un informe, yo soy PhD en psicoanálisis. No estoy echándole vainas al psicoanálisis. Es que ellos son muy inteligentes. No van a dar papaya para que la defensa o la fiscalía les derrumbe toda la argumentación que tienen, que no es científica. No. Empezando por mi cuarto punto. Se aleja sustancialmente de los principios básicos científicos que rigurosa y disciplinadamente exigen. No es que si quieren o no, es exigen.
objetividad en el análisis y explicación de cualquier fenómeno de la naturaleza. En el caso de la conducta humana, esta debe poder ser observada, medida y cuantificada. Imagínate un psicoanalista defendiendo o ante un juez, no, es que el señor maltrató a la persona porque tiene un problema de complejo de Edipo no resuelto. Coño, ¿cómo mide el complejo de Edipo? ¿Cómo hace usted para afirmar esa vaina? Muéstreme cómo mide esa vaina y no va a poder responder. Sí. Obvio. Pero yo quiero ir un poquito más allá del sistema penal y quiero ir un poco hacia los órganos que tenemos como órganos que nos ayudan un poco digamos, a que el tema de la práctica psicológica no se nos convierta en todo y nada y en últimas termine perjudicando a la psicología. Estoy hablando de el Colegio Colombiano de Psicólogos, los organismos de psicología internacionales y los organismos de control de la ética del psicólogo y cómo ellos podrían hacer para que estos enfoques y estas teorías, que repito, no podemos decir que no tienen funcionalidad porque de alguna manera, aunque son pseudocientíficas, tienen alguna asiento y efectividad. Yo lo creo porque, bueno, las personas hablan de ello. Estarían condenadas a estar en los lúgubres espacios en el anonimato. Debería tener una sección en estos organismos para darles espacio de desarrollarse. Podríamos en algún momento pensar en que la ciencia podría llegar a comprobar más adelante alguna de estas cosas. ¿Estaríamos negando la posibilidad de que eso así sea? Son como las preguntas que yo me hago porque no quiero, digamos, satanizar, que esto quede como satanizado porque de alguna manera sabemos y reconocemos que, como les repito, hay cierta praxis, así sea no científica, pseudocientífica, que brinda resultados a las personas y que muchos tienden a irse hacia allá. Ahora, frente al eclecticismo, yo tampoco lo satanizo mucho, digamos, no lo saco tan de fondo o tan de arrastre, porque si bien es cierto de que el eclecticismo genera, digamos, unas dificultades frente a poder, digamos, evaluar un fenómeno frente a una sola teoría, también es cierto de que este se da como una solución frente a fenómenos que no se explican por un solo enfoque. Y sabemos, por ejemplo, que el cognitivo-conductual es excelente y es muy bueno para la mayoría de fenómenos, para muchos fenómenos que pueden presentar los seres humanos. Pero también entendemos que en muchos de ellos se queda corto. ¿Y qué hacemos allí? Entonces, ¿no podríamos abordarlos? Yo pienso que el eclecticismo se da como una forma no adecuada, no ideal, por supuesto, pero sí para poder, digamos, entender, por lo menos entender ciertos aspectos, poderlos explicar y de alguna manera poderlos tratar. Lo que sí consideraría inconveniente sería que una sola persona trate de abordar como muchas cosas. Yo pienso que en últimas esto tiene que ver con la incapacidad del ser humano y del cerebro para poder hacerlo. O sea, porque si una persona es excelente en 2 o 3 enfoques y es excelente poder identificar la situación que presenta el ser humano, la dolencia, y poder identificar cuál de estos enfoques puede servirle más, pues en últimas lo podría hacer. Y sería un eclecticismo adecuado. Lo que pasa es que es la dificultad pues, del cerebro humano para poder, digamos, manejar un enfoque ecléctico sin que esto se le vuelva un sancocho, ¿no? Se le vuelva no poderlo de alguna manera determinado delimitar dentro del programa terapéutico. Entonces yo no lo saco tan de lado, pero sí considero que pues es de cuidado, ¿no? Es de cuidado. Sí, estoy de acuerdo con Alex en general, pero aquí hay que volver otra vez atrás y hay que retomar el concepto de paradigmas.
De hecho, lo que consideramos método científico, la ciencia, la objetividad, el control de las variables, etcétera, 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 corresponden precisamente a un paradigma. Es el paradigma de la física mecánica, que dio lugar no solamente a una revolución en su época frente a los conocimientos y a las prácticas que había antes de Newton y estos grandes pensadores y científicos de hace 2 o 3 siglos, sino que además también influyó en otros terrenos. De hecho, la medicina moderna, lo que conocemos hoy como la medicina oficial, en la que se basan pues los diagnósticos y los tratamientos, también obedece a ese mismo paradigma. Es decir, la visión de un mundo hecho de cosas que se ensamblan como los engranajes de una máquina y sobre los cuales se opera de una manera individualizante. Y precisamente ese paradigma pues ha dado como resultado en el campo de la medicina pues al enfoque del síntoma, el tratamiento del órgano, el tratamiento del tejido, etcétera, etcétera. Y a la física, pues, mecánica y a todo el desarrollo de lo que llamamos la era industrial, la tecnología de los motores, la energía de origen fósil, de los hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dio lugar también a los sistemas de gobierno y a los sistemas que todavía hoy son predominantes en el mundo, basados también en ese concepto del individuo, y de ahí nació de alguna manera los movimientos humanistas, el movimiento de los derechos humanos, el concepto de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dentro de ese paradigma que todavía está vigente en muchos campos, aunque ha sido pues replanteado y discutido después de Einstein y sobre todo de Max Planck con la física cuántica, pues indudablemente cualquier planteamiento que se salga de los límites de los protocolos establecidos para el manejo individualizado de los elementos, como si los elementos existieran solos en el universo, pues no tiene ningún sentido. A partir del siglo pasado, de principios del siglo pasado, con la teoría de la relatividad de Einstein y luego con el desarrollo de la física cuántica, se encontró que muchos de esos planteamientos científicos han sido pues no solo criticados, sino superados, y gracias al desarrollo de una visión completamente diferente del universo en la cosmología, del universo en la astronomía, del universo en lo infinitamente pequeño como las partículas, etcétera, se dio lugar a una tecnología completamente distinta y de la cual estamos disfrutando en este mismo instante. Sin la física cuántica no hubieran sido posibles ni la televisión, ni los celulares, ni los computadores, ni nada que se le parezca, ni la inteligencia artificial, ni nada de las cosas que en este momento para todos nosotros, empezando por el control electrónico del televisor o los automóviles que pasaron del carburador a los sistemas de inyección, etcétera, etcétera. Toda la tecnología de la cual estamos hoy en día disfrutando y todo lo que viene corresponde a la superación del paradigma que dio lugar a todos estos planteamientos y fundamentos de la medicina, de la tecnología industrial y de la psicología pues del siglo pasado.
Lo que esto es un asunto interesante porque aquí está ocurriendo más o menos algo como pasó cuando se planteó Galileo, cuando Galileo planteó pues su visión del cosmos en una forma tan distinta de lo que era el paradigma en su época, se produjo una revolución que dio como lugar, uno de sus resultados fue precisamente la creación del pensamiento científico y el desarrollo de la fuerza de la ciencia como una explicación alternativa a la explicación anterior a Galileo, que era la explicación religiosa. Así que aquí ocurren como si, por ejemplo, planteamos dos cosas. Una, desde el punto de vista, por ejemplo, de una persona profundamente religiosa, convencida, cristiana, etcétera, inclusive llegando a los extremos que se ha llegado hoy en día del creacionismo, de la teoría de que la Tierra es plana y bueno, toda esa cantidad de cosas que se creían superadas. No tiene ningún sentido ni ninguna validez el pensamiento científico. Y dentro del pensamiento científico, el paradigma del pensamiento científico del siglo pasado, pues no tiene ningún sentido la lógica paradójica, ni tiene ningún sentido tampoco los planteamientos religiosos sobre la creación del mundo, del universo, de la tierra, o la posición de las personas frente a los animales, etcétera, etcétera. Así que desde un punto de vista paradigmático, la psicología transpersonal suena a algo disparatado dentro de ese paradigma de la ciencia de la física mecánica. Y dentro de un paradigma nuevo de la física cuántica, pues, como dice Alex, algunos de los planteamientos de la psicología conductista pues quedan limitados y no dan respuesta a fenómenos que no pueden verificarse por el método experimental. Yo veo este asunto de la psicología transpersonal no con el ánimo de defender, estoy haciendo aquí de abogado al diablo, pero no porque esté convencido del todo de los planteamientos transpersonales, porque algunos de ellos me parecen poco fiables. Pero aquí yo veo algo como lo que está sucediendo con la medicina alternativa. Sí, señor. Total. Hace un tiempo, cuando empezaron a plantearse modelos de medicina alternativa como la homeopatía, la acupuntura, la osteopatía, la herbolaria, ¿cómo se llama? Lo de las flores, bueno, todas estas cosas, eso pues parecía todo como indio amazónico. Pero poco a poco hemos visto, y con base en la casuística, que muchas dolencias y enfermedades que la medicina formal, llamémosla así, oficial, no ha podido curar, han tenido pues una buena respuesta con métodos alternativos. Hasta tal punto que inclusive las EPS hoy en día, varias de ellas, no sé si todas, pero bastantes EPS inclusive en este país, tienen u ofrecen alternativas de tipo, alternativas de tratamientos que corresponden a esos campos de la medicina alternativa. Y seguramente con el pasar del tiempo y a medida que se vayan abriendo, digamos, nuevas posibilidades y nuevas formas de investigación, se llegará a esos cambios. En el campo de la psicología, yo digo, bueno, si todo esto es así y toda esta objetividad científica es la única posibilidad, entonces, ¿cómo se explica, por ejemplo, que en la tercera ola del conductismo hoy en día se admitan terapias de aceptación y compromiso y se utilice la meditación como un instrumento válido para el manejo de ciertas situaciones? ¿Y cómo se explica que, por ejemplo, en las investigaciones sobre depresión,
y en las investigaciones que se hacen en la Universidad de Wisconsin sobre los cambios fisiológicos y anatómicos en el cerebro de las personas que practican esa técnica, se hayan encontrado pues una serie de fenómenos que desde el punto de vista de la física teórica no tienen ningún sentido. Yo creo que los paradigmas que son vigentes en épocas de la humanidad, a medida que van apareciendo nuevos conocimientos, terminan por ser cuestionados y terminan por ser sustituidos. De lo contrario, no habría avance. Así como salimos del pensamiento creacionista, religioso, mítico y metafísico y pasamos al pensamiento científico de esos modelos mecánicos de Newton, hoy en día pues nadie puede negar que la tecnología obedece a unos planteamientos que son exactamente lo contrario de lo que planteaba Newton para el mundo de la electrónica y de las cosas virtuales, lo cual no significa que Newton no tenga razón en lo que corresponde pues a sus planteamientos sobre la mecánica, pero para el mundo de la electrónica no son válidos y entonces tenemos que cambiar el paradigma de Newton por la mecánica cuántica y así sucesivamente. Entonces, pienso que sí, hay campos dentro de los cuales hay cosas que son aceptables en una época y después dejan de tener vigencia y así sucesivamente. Ya frente al asunto legal y eso, pues obvio que no hay nada que hacer. Seguramente un forense, un informe forense de un caso de un asesinato, pues va a requerir a un médico o el informe de un médico que esté certificado y aceptado dentro de lo que es lo que se conoce como la medicina tradicional. Si le pidieran un informe forense a un médico alternativo, pues seguramente le pasaría lo mismo que si le pidieran un informe a un psicólogo transpersonal o un médico alternativo y así sucesivamente. De modo que creo que este tema hay que entenderlo y analizarlo y manejarlo dentro de este concepto de los paradigmas. Y por último quisiera hacer una aclaración. Hay una gran diferencia entre el planteamiento o la visión holística del universo y de los fenómenos y el eclecticismo. No son similares ni tienen nada que ver el uno con el otro. Una persona con pensamiento científico puede ser ecléctica en cuanto a ciertos tipos de enfoques y manejos de fenómenos sin necesidad de tener un pensamiento holístico. Y muchos pensadores holísticos no son para nada eclécticos. Al contrario, desechan la visión, digamos así, reduccionista e individualizante de la ciencia pre-física cuántica y abordan los fenómenos desde un punto de vista holístico. El gran acelerador de partículas en Europa no está basado en un concepto ecléctico, sino en un concepto holístico. Y todos los avances tecnológicos posteriores al descubrimiento, a los descubrimientos de la física cuántica, no tienen nada de ecléctico, pero sí tienen todo de holístico. De modo que también son abordajes distintos. Por supuesto, nosotros necesitamos los conocimientos de la física de Newton para el manejo de muchas cosas que corresponden a la mecánica tradicional y que siguen funcionando y son perfectamente acertados. Pero cuando cambiamos de escenario y nos metemos en el mundo de la electrónica, por ejemplo, esos planteamientos, aunque sean válidos en un nivel,
dejan de ser válidos en otros niveles de la realidad, lo cual no contradice ni el método científico, porque es gracias al método científico que se llegó también al planteamiento cuántico, sino que es como dice Alex, es una posibilidad de abordar ciertos fenómenos para los cuales no hay ninguna posibilidad de explicación, ni mucho menos de aplicación en un paradigma de la física, pero sí son 100% explicables y aplicables en un paradigma holístico de la física cuántica. Esto es lo que quiero plantear. Así que en cierta manera lo que hay que hacer es mirar las cosas de una manera mucho más global y entender que a medida que pasa el tiempo y la ciencia misma va avanzando, ella misma se va superando, y gracias a que existe el método científico, pues tenemos celulares y podemos comunicarnos, pero el paradigma 100% está cambiando. Hace poco, Freehold Capra, un premio Nobel de Física, muy famoso por sus artículos y sus declaraciones, planteaba que el problema de la ecología y del cambio ambiental no ha podido ser abordado correctamente, precisamente porque los gobernantes son personas supremamente ignorantes y tienen un pensamiento supremamente atrasado y anclado en paradigmas ya superados por la ciencia, y que si se abordaran las cosas desde un punto de vista holístico, podríamos entender que la salvación de un ser humano no depende del individuo en sí o de sus órganos en términos generales, y de la especie humana, porque ese planteamiento es un planteamiento que no sirve para dar solución al problema. Si no aceptamos que todos dependemos unos de otros y que todos estamos de alguna manera conectados con el planeta y los planetas entre sí, con todo este mundo holístico, no hay solución para el problema, por ejemplo, del deterioro ambiental, y pues esto podría significar la desaparición de la especie. De modo que yo creo que, como decía alguien, en cada época, como decía Einstein, en cada época se presentan problemas para los cuales la ciencia tiene o no tiene solución. Y normalmente los problemas para los cuales la ciencia no tiene solución no se plantean porque sencillamente no caben dentro de esa concepción. Cuando se abre camino, se abre espacio para concepciones distintas y enfoques distintos de lo científico, entonces se plantean nuevos problemas. Por decir algo así, los computadores son como las mujeres para los hombres o los hombres para las mujeres. Nos presentan problemas que antes no teníamos. Buenísima esa analogía. No, Muy bien, impecable, impecable, Gustavito, que siempre termina con una frase que nos deja pensando 8 días. Impresionante. ¿Me permites, Gustavito, presentarte? Yo sé que tiene que ver con lo que tú estás diciendo y con lo que estamos debatiendo. Les presento a un librito, creo que lo están viendo en imagen ahí. Sí. Tiene la La pendejadita. pantalla es tan chiquita que no la veo. Sí, mira. El libro es acá, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se llama ¿Cómo leer un artículo científico? Las bases de la medicina basada en la evidencia. En el 2014 iban en la 5ª edición. Yo te lo mando porque ya lo tengo, Gustavito, yo te lo mando. Me interesa. Aparte de la panela que nos espera leer este libro, me sorprende la historia que está detrás de este libro. Primero, que son 263 hojas.
pero Julio. les cuento que son interesantísimas, interesantísimas. Primero porque la historia que está detrás de este libro es nada más ni nada menos que un concepto que hoy día nosotros en psicología estamos todavía debatiendo, ¿sí? Para esta médica, el libro les va a mostrar el pedigrí de esta médica, una doctora con más cartones que un tuburio, impresionante, profesora de una universidad en Londres, tremenda investigadora y médica en la práctica médica, ¿sí? Algún día se puso a hablar con una amiga, colega, y le preguntó a comienzos de siglo, oiga, ¿qué es esa vaina de medicina basada en la evidencia? ¿No le suena conocido? No suena, no le suena en el campo de la psicología, por lo menos científica, ¿no le suena algo conocido? Eso se lo estaba Sí, claro. preguntando una prestigiosa médica en Londres a una colega. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tan preocupados de tener que definir estas vainas? Si vamos a decir, un conjunto de conocimiento que es la medicina europea, británica, y una representante sine qua non de la medicina en Londres lo estaba preguntando, porque no lo estaba manejando. Y entonces le preguntaba a la colega, ¿y esa vaina qué es? Y entonces, de esa charla surgió este libro. Esto es una bellezura para nosotros que tenemos que ser humildes y vamos a reconocer que nosotros andamos pegaditos de la medicina por los laditos, porque lo que ellos tienen de avance, nosotros lo utilizamos y lo interpretamos para efectos de todo lo que es psicológico. Bueno, el punto es, yo he subrayado algo que no amerita explicación. Es tan hermoso leerlo que se explica por sí solo. Esto está en la página número 1. Póngale cuidado. La medicina basada en la evidencia, MBE. Se No se está fue el audio, escuchando. mi doctor León. Se fue el audio. Cerró el audio, mi doctor. No te oímos. Nos quedamos con las ganas. Dice aquí, la medicina basada en la evidencia, MBE, es mucho más que limitarse a leer artículos científicos. Según la definición más citada, es el uso consciente, explícito, en la toma de decisiones sobre la asistencia de los pacientes concretos. En mi opinión, esta definición es muy útil, pero no incluye un aspecto que considero muy importante sobre el tema, y es que el uso de la MBE, medicina basada en la evidencia, es probable que esté al tanto de que los números y las razones están omnipresentes en ella. Ana, Donald y yo decidimos ser consecuentes con esto en nuestra vertiente docente. La medicina basada en la evidencia es el uso de estimaciones matemáticas de riesgo de beneficio y prejuicios derivadas de la investigación de alta calidad en nuestras, fomentar la toma de decisiones clínicas en el diagnóstico, la investigación y el tratamiento de los pacientes concretos. Increíble. No. Si esto es empezando, ¿cómo se da? ¿Quiere que continúe? Sí, no, interesantísimo cómo lo relaciona. Por lo tanto, la característica definitoria de la medicina basada en la evidencia, se fue.